Capítulo 64. Estancamiento de ambos bandos. 6 de mayo, año 1 del nuevo calendario mundial, Estados Unidos, el Pentágono. Aunque se dice que el Pentágono es el edificio de oficinas más grande del mundo, actualmente ha trasladado el núcleo de sus funciones a los refugios subterráneos. Es lo que se conoce como régimen de tiempo de guerra. En la actualidad, el centro neurálgico de los Estados Unidos está dividido en 3 partes. El E-4 Bennett Watch, que transporta al presidente por todo el país. El NORAD, Mando Norteamericano de Defensa Aeroespacial, donde se encuentra el vicepresidente. Y aquí, el Pentágono, donde reside el secretario de Defensa. El E-4B se encarga principalmente de las decisiones políticas y la toma de decisiones de alto nivel. El NORAD supervisa la defensa aérea y general de América del Norte. Y el Pentágono se ocupa del Frente de México y de la elaboración de los planes de ofensiva. Sin embargo, la tarea principal del Pentágono en este momento es el recuento de daños en Ciudad de México y el diseño y ejecución del despliegue de fuerzas de emergencia en la frontera mexicana. Las fuerzas terrestres y el cuartel general de defensa desplegados al frente y a la retaguardia de Ciudad de México han sido, literalmente, aniquilados. Alguien murmuró estas palabras mientras observaba las imágenes enviadas por un RQ-4 Global Out que volaba a 18.000 metros de altura sobre Ciudad de México. Incluso para enviar equipos de rescate, los niveles de radiación son demasiado altos y, francamente, carecemos del equipo necesario. Basándonos en las dosis medidas, parece que el enemigo no utilizó un arma de destrucción desconocida, por desgracia. Por ahora, el rescate se limita a las zonas periféricas de la explosión que estén a Barlovento y donde los daños sean menores. Aunque se emitió una orden de evacuación para los civiles, no sabemos cuántos se quedaron. Las delegaciones diplomáticas de varios países evacuaron a parte de su personal, pero muchas se quedaron para recopilar información, así que podemos asumir que la mayoría quedaron atrapadas. Lo único que se sabe con certeza es que, incluso con la estimación más optimista y excesivamente baja, se han perdido cientos de miles de vidas. Y lo que queda atrás es una zona de exclusión contaminada por la radiactividad. Para empezar, ¿por qué no sabíamos que el enemigo poseía armas nucleares? Si no hay recursos minerales valiosos, ¿significa eso que tampoco hay minas de uranio, verdad? Esa era la pregunta fundamental. Las investigaciones mediante satélites y diversos aviones de reconocimiento habían concluido que no había minerales prometedores y que el territorio no valía la pena ser ocupado. Esa fue la razón principal de la lentitud en la respuesta inicial de Estados Unidos. Pero el hecho de que el enemigo posea armas nucleares significa que tienen minas de uranio en su territorio, a menos que sean armas que se compren y vendan habitualmente en su mundo. Y dado que no las habían usado hasta ahora y no hay informes de su uso en otras regiones, es impensable que provengan de un mundo donde el armamento nuclear circule de forma común. Sobre eso, por favor, observen estas 2 imágenes. Dicho esto, aparecieron en la pantalla gigante de la sala de conferencias 2 mapas codificados por colores. Este es el resultado del monitoreo aéreo de cierta ciudad enemiga. A la izquierda está la observación previa. A la derecha, la situación actual después de que nuestras fuerzas destruyeran la ciudad con un ataque nuclear de saturación. La imagen de la izquierda solo mostraba azul, áreas de baja radiación, pero la de la derecha mostraba verde, amarillo e incluso rojo, indicando una posible contaminación radiactiva letal. Si lanzamos un ataque nuclear, es natural que los niveles de radiación aumenten, ¿no?, dijo el secretario de Defensa, y los presentes asintieron. Los cálculos no cuadran. ¿Cómo? Incluso asumiendo que todo el uranio de las ojivas nucleares que usamos se hubiera dispersado, estos niveles son anormalmente altos. Todos se miraron entre sí. Originalmente, los reconocimientos fotográficos indicaban que esta ciudad parecía ser una ciudad minera dedicada a la extracción y refinamiento de algo, pero los sensores satelitales no pudieron identificar de qué se trataba. ¿Y dices que es uranio? Pero, ¿cómo explicas los niveles previos de radiación? Esa ciudad también estaba protegida por una barrera defensiva. ¿Es posible que esa barrera también tenga el efecto de bloquear la radiación? La sala se llenó de un murmullo repentino. De hecho, las fuerzas enemigas en Ciudad de México que están dentro de sus barreras no parecen verse afectadas por la radiación. Bueno, dado que no parecían aislar las minas o las refinerías de la propia ciudad, no sabemos si siquiera comprenden qué es la radiactividad. Ahora tenemos más cosas que investigar con los tanques enemigos capturados.
Si las barreras realmente pudieran bloquear por completo la radiación, sería algo trascendental en muchos aspectos, pero en esa sala llena de urgencias prácticas, nadie se detuvo todavía a pensar en las implicaciones profundas de ello. Dejando eso de lado, ¿cómo va el plan de defensa de emergencia? Actualmente, estamos reuniendo a toda la Guardia Nacional para desplegarla en la frontera con México. También estamos gestionando que los tanques M1 almacenados en los depósitos vuelvan al servicio activo y se desplieguen secuencialmente. Tenemos unos 2000 tanques M1 en reserva, por lo que una vez completado el plan, recuperaremos nuestra fuerza blindada por el momento. Sin embargo, esto no se completará ni hoy ni mañana, ¿verdad? Tardará más o menos lo mismo que nos llevaría a retirarlos de Europa. El secretario de Defensa soltó un gruñido de duda. Francamente, no sé cómo reaccionarán las fuerzas de invasión enemigas ahora que su patria es tierra quemada. Si lanzan un ataque desesperado, no tendremos fuerzas de defensa decentes hasta llegar a la frontera estadounidense. No queda otra que retrasarlos mediante ataques aéreos. Aunque lo más rápido sería lanzarles una bomba nuclear. Eso no está permitido. No podemos contaminar más Centroamérica. Los refugiados que están entrando ahora en Estados Unidos deberán ser devueltos a sus respectivos países tras la guerra. Aceptarlos temporalmente estaba bien, pero no se les concedería la residencia y serían repatriados tras el conflicto. Ese era el punto de compromiso con la opinión pública, especialmente entre las clases bajas. Aunque había voces, principalmente entre los liberales y las élites de ingresos altos, que defendían la acogida de inmigrantes, la mayoría de ellos, como de costumbre, se mostraban indiferentes al cuidado de las clases bajas locales y, aunque pedían aceptarlos, decían no, gracias a que se instalaran cerca de ellos, regodeándose en su propia supuesta benevolencia por ayudar a los pobres. Esto provocaba un fuerte rechazo en los estados fronterizos. Por lo tanto, los legisladores electos por el sur, que técnicamente ahora es el norte, lo cual es confuso, insistían en la repatriación tras la guerra. Salvo en las grandes áreas metropolitanas como Nueva York, la tendencia principal era mantener una postura ambigua para evitar críticas, independientemente de lo que se defendiera. Como resultado, la política gubernamental se consolidó en la dirección de devolverlos una vez finalizada la guerra. De hecho, los gobiernos en el exilio de los países centroamericanos también estaban a favor de la repatriación forzosa, alegando que sin su gente no podrían reconstruir sus naciones jamás. Como se vio en el internamiento de japoneses estadounidenses durante la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos es un país capaz de ejercer el poder absoluto en momentos de crisis. Los preparativos para la repatriación, incluso si era mediante el uso de la fuerza, se estaban llevando a cabo en secreto. Las unidades blindadas de Gran Bretaña, Singapur, Brasil, Taiwán y Japón llegarán pronto, así que también las desplegaremos en la frontera. El gobierno y el ejército de México se oponen a retroceder la línea de defensa de golpe hasta la frontera. ¿No podemos adelantarnos un poco más? El secretario de Defensa sacó a colación los temas políticos. Como cuestión de principio, al tratarse de una fuerza multinacional basada en una resolución del Consejo de Seguridad, no daría buena imagen decidir las operaciones basándose únicamente en la conveniencia de Estados Unidos. Por cierto, debido a problemas políticos, Taiwán y Japón han sido enviados bajo la premisa de realizar ejercicios prácticos en Estados Unidos, por lo que, de momento, no se contabilizan como fuerzas de combate de primera línea. En el caso de Taiwán, se debe a la conveniencia estadounidense, sería problemático tener a Taiwán en una fuerza multinacional de la ONU. En el caso de Japón, es por su propia conveniencia interna. Enviémoslos de todos modos para que puedan actuar en cuanto se legisle, dejando los trámites legales para después, siguiendo el mismo esquema que utilizaron para la lucha contra la piratería. En principio, tenemos planes para avanzar hasta cierto punto, pero no tenemos pruebas de haber aniquilado la capacidad nuclear del enemigo. Mantendremos nuestras fuerzas dispersas y el punto de reunión lo más atrás posible. Por eso, para que sea fácil de entender, hemos fijado la frontera como referencia. En otras palabras, el campo de batalla seguirá siendo México. Usted no querría que el territorio estadounidense se convierta en el campo de batalla, ¿verdad? El secretario de Defensa asintió ante esas palabras. Cualquier país sale al exterior precisamente porque no quiere que su propio territorio sea el escenario de la guerra. Es cierta nación insular la que, sin haber cambiado desde la década de 1940, mantiene una mentalidad extraña de batalla decisiva en el territorio nacional.
Sin embargo, salir al exterior no puede ser algo sin límites. Si no se traza una línea en algún lugar, uno termina atrapado sin poder retirarse. Manchuria fue el ejemplo típico de cómo Japón se quedó sin salida. Si se piensa en la defensa del archipiélago japonés, dejando de lado los temas económicos, bastaría con la península de Corea. Manchuria era, al fin y al cabo, solo la tierra necesaria para defender dicha península. No obstante, se invirtió mucho en Corea, y para defender eso, se invirtió también en Manchuria. Al final, nunca hubo un límite claro. En el caso de Estados Unidos, son más extremos. Decidieron golpear al enemigo antes de que llegue a su territorio, creando aliados y bases en todo el mundo. Originalmente se suponía que era una relación de apoyo mutuo, pero el poder de Estados Unidos se volvió demasiado grande. Todos terminaron apoyándose en Estados Unidos y, con el fortalecimiento de China, llegó el momento en que Estados Unidos ya no pudo sostenerlo todo. No apoyaremos a países que no tengan la voluntad de defenderse a sí mismos. Si no lo hacían así, Estados Unidos no aguantaría. Esta situación ocurrió justo cuando era necesario declarar eso claramente y forzar un cambio de paradigma. Para empezar, incluso dejando de lado las circunstancias de Europa, el hecho de que solo Canadá y el Reino Unido enviaran tropas de entre todos los miembros de la OTAN reflejaba la brecha entre Estados Unidos y los países europeos. No es que todos los miembros continentales de la OTAN se hubieran negado. Por ejemplo, Polonia, que históricamente no confía ni en Alemania ni en Rusia y valora su relación con Estados Unidos, consultó sobre el envío de tropas, pero no se había concretado nada debido a las dificultades para asegurar medios de transporte. No obstante, dada la situación actual, surgió la opinión en el bando estadounidense de que sería mejor transportarlos utilizando incluso la Marina de los Estados Unidos. En cualquier caso, céntrense en los ataques aéreos para desgastar gradualmente las fuerzas enemigas. No podemos permitir que entren en Estados Unidos bajo ninguna circunstancia. Todos asintieron ante las palabras del secretario de Defensa. 7 de mayo, año 1 del nuevo calendario mundial, Teocracia Sagrada de Tasman, buque insignia de la Fuerza de Invasión Martyrs. ¿Qué está pasando? ¿Cómo es que aún no se restablece la comunicación con la capital sagrada? El grito histérico y agudo de la santa, cuya cuenta se había perdido ya, resonó en toda la habitación. No lo sabemos. Todos los equipos parecen funcionar correctamente, pero... El oficial de comunicaciones, que era el blanco de su histeria, respondió por enésima vez con tono de cansancio. Por cierto, bajo la premisa de no buscar problemas innecesarios, nadie se atrevía a ayudarlo. Todo había ido bien hasta que usaron el milagro divino para vaporizar a la resistencia enemiga y a lo que parecía ser una ciudad importante. Pasaron un día confirmando los resultados de la batalla, pero cuando llegó el momento de informar al Papa en la capital sagrada, por alguna razón, no hubo forma de contactar con la patria. La santa, que esperaba con ansias informar al Papa con una expresión de éxtasis, cambió por completo de personalidad hasta llegar al estado actual. El hecho de que lleve 24 horas enfurecida es digno de asombro por su vitalidad, pero los que la rodean pensaban que el oficial de comunicaciones también tenía mucho mérito por aguantarla. Aunque, en realidad, el oficial se las ingeniaba para volver a su habitación a dormir o comer con excusas como ir a revisar los equipos, así que no era para tanto. Si después de todo esto la comunicación mágica no se restablece, ¿no sería más rápido enviar simplemente un bote de enlace a la capital sagrada? Sinceramente, incapaz de aguantar más, el oficial de comunicaciones hizo la propuesta por enésima vez. Hasta ahora, la santa se había negado alegando que debían estar listos para marchar en cuanto llegaran las instrucciones del Papa. TSK. Supongo que no queda más remedio. Ya fuera porque estaba cansada tras un día entero de gritos, o porque realmente pensó que no podía perder más tiempo, la santa dio la orden de preparar el bote de enlace con un gesto de profundo desagrado. Fin del capítulo 64. El link a la historia del autor estará en la descripción.